Disciplinarte hasta que sea automático no es un método para impresionar al mundo. Es la señal silenciosa de que has dejado de huir de ti mismo. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que comprende, quizás con un sobresalto interior, que lo que llamamos disciplina no es lo que siempre nos han contado. No es castigo, no es control, no es imposición. La verdadera disciplina es el puente entre quién eres ahora y quién estás destinado a ser. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que luchas contra ti mismo? Como si existieran dos fuerzas en tu interior, una que anhela crecer, transformarse, elevarse, y otra que resiste, que se aferra a lo conocido, a lo cómodo, aunque sea doloroso. Carl Jung lo comprendió profundamente cuando habló del proceso de individuación. Ese viaje interior donde el yo consciente debe encontrarse con las partes más oscuras y rechazadas de nuestra psique. Jung lo llamó la sombra. Todo aquello que reprimimos, que negamos, que escondemos incluso de nosotros mismos. La disciplina verdadera no comienza en el mundo exterior. No está en los horarios rígidos, ni en las metas ambiciosas escritas en papel. La verdadera disciplina nace en ese espacio sagrado, donde decides mirar tu sombra a los ojos, y en lugar de huir, la invitas a caminar contigo. Imagina un bosque profundo al anochecer. Estás solo. Los sonidos nocturnos comienzan a despertar a tu alrededor. Muchos darían media vuelta, buscarían la seguridad de lo conocido. Pero tú decides avanzar, no porque no sientas miedo, sino porque has comprendido que lo desconocido no es tu enemigo, es el territorio donde ocurre la transformación. ¿Y si la resistencia que sientes ante la disciplina no fuera pereza, sino miedo? Miedo de conocer tu verdadero potencial, miedo de descubrir quién podrías ser si te entregaras completamente a tu desarrollo. Lo que no enfrentas, te controla. Lo que no integras, te domina desde las sombras. Y así, lo que parece indisciplina, muchas veces es solo la manifestación externa de una guerra interna que aún no has resuelto. La psicología profunda nos revela una verdad incómoda. No podemos transformarnos en nuestra mejor versión si primero no abrazamos nuestra versión más temida. La sombra junguiana, ese repositorio de todo lo que hemos negado, reprimido y rechazado de nosotros mismos, no desaparece porque la ignoremos. Se fortalece en silencio. Piensa en esas mañanas en que la alarma suena y algo dentro de ti se resiste a levantarse. No es tu cuerpo cansado hablando, es tu sombra susurrando. ¿Para qué esforzarse? ¿De qué sirve la constancia si al final todos nos desvanecemos? La voz del nihilismo, de la resistencia primordial, que se disfraza de pereza pero que en su núcleo es miedo existencial. En el trabajo junguiano, no buscamos silenciar esa voz, no intentamos reprimirla con afirmaciones positivas vacías o con una disciplina militar que solo refuerza la división interna. En lugar de eso, invitamos a esa voz a hablar, la escuchamos, la reconocemos como parte de nosotros. Sí, comprendo tu miedo. Sí, reconozco tu resistencia. Y aún así, hoy nos levantamos. Cuando la disciplina externa se impone sin este diálogo interno, crea personas fragmentadas, exteriormente ordenadas, interiormente caóticas, aparentemente controladas, secretamente autodestructivas. Imagina una cueva profunda dentro de ti. Hay tesoros allí, pero también monstruos que custodian esos tesoros. La disciplina auténtica es la antorcha que ilumina esa oscuridad, permitiéndote ver que los monstruos son solo aspectos rechazados de ti mismo, esperando reconciliación. Y si no eres indisciplinado, sino que aprendiste a protegerte demasiado del dolor del esfuerzo, y si cada acto de procrastinación fuera realmente un intento primitivo de tu psique por evitar el enfrentamiento con tu grandeza potencial. Jung lo expresó con claridad cristalina. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Comenta: enfrento mi sombra, y deja que tu inconsciente sepa que ya estás listo para ser completo. En el viaje,
hacia la disciplina automática, existe un obstáculo sutil pero poderoso. La persona, ese arquetipo junguiano que representa la máscara social que portamos. Es la versión de nosotros mismos que mostramos al mundo, cuidadosamente diseñada, para obtener aprobación, encajar, sobrevivir socialmente. Cuando perseguimos la disciplina para impresionar a otros, para cumplir expectativas externas o para mantener una imagen, no estamos en el camino de la transformación auténtica. Estamos simplemente puliendo nuestra máscara, mientras nuestro sí mismo verdadero permanece dormido. La persona te susurra, disciplínate para que te admiren. El sí mismo responde, disciplínate para despertar. Hay una diferencia abismal entre ambas motivaciones. Una te lleva a la exhaustión y, eventualmente, a la rebelión interna. La otra te conduce hacia la integración, donde la disciplina no es una imposición, sino una expresión natural de quien realmente eres. Imagina un río en tu interior. Cuando la disciplina fluye desde tu persona, es como intentar cambiar el curso de ese río con barreras artificiales. Requiere un esfuerzo constante, agotador, y en cualquier momento las aguas pueden romper esas barreras con violencia. Pero cuando la disciplina emerge de tu sí mismo, es como descubrir el cauce natural de ese río y permitir que fluya en esa dirección. No hay resistencia, solo reconocimiento. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen naturalmente disciplinadas? No es que hayan nacido así. Han reconciliado su ser consciente con su ser inconsciente. Han integrado su sombra con su luz, y en esa integración, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en una manifestación automática de su naturaleza unificada. Jung habló del proceso de individuación como ese camino donde dejamos de identificarnos exclusivamente con nuestra persona social y comenzamos a conocer y expresar nuestro sí mismo, ese centro psíquico donde residen nuestros potenciales más profundos, más allá de las polaridades de luz y oscuridad. La pregunta entonces se transforma. ¿Para quién te disciplinas? ¿Para la mirada externa o para tu verdad interna? Porque solo uno de esos caminos te llevará a la automatización genuina, donde la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. En cada psique humana habita el arquetipo del héroe, esa fuerza interior que anhela la aventura, el crecimiento, la superación de obstáculos. No es casualidad que todas las culturas humanas, a lo largo de la historia, hayan contado historias de héroes y heroínas. Como descubrió Jung, estos relatos no son mero entretenimiento, son mapas del inconsciente colectivo, guías para nuestro propio viaje de transformación. La disciplina vista desde la perspectiva del héroe interno no es una restricción sino una aventura. Es el llamado a abandonar la comodidad del hogar conocido para enfrentar pruebas, superar abismos y finalmente, regresar transformado. Cuando resistimos la disciplina, no estamos rechazando simplemente un conjunto de hábitos. Estamos rechazando el llamado a nuestra propia aventura heroica. Estamos diciendo no a la invitación más importante que recibiremos jamás. La invitación a convertirnos en quienes realmente somos. Imagina por un momento que cada mañana, al abrir los ojos, no te despiertas en tu habitación familiar, sino en el umbral de una gran aventura. El despertador no es una cruel interrupción de tu descanso, sino la trompeta que anuncia el inicio de tu misión diaria. No te levantas para cumplir obligaciones, te levantas para continuar tu viaje heroico. En la mitología, el héroe siempre enfrenta guardianes del umbral, esas figuras que representan la resistencia al cambio, el miedo a lo desconocido. En tu vida, esos guardianes pueden manifestarse como pensamientos automáticos de duda, como sensaciones de pereza, o incluso como voces internas que te dicen que no eres suficiente. El héroe interno no niega la existencia de estos guardianes. Los reconoce, les hace una reverencia, y luego avanza de todos modos. Sabe que son parte del camino, no obstáculos al camino. Y si la indisciplina fuera simplemente el rechazo de tu llamado heroico,
Y si cada vez que postergas, que abandonas, que te rindes, estuvieras en realidad negándote a ti mismo la aventura más significativa de tu existencia, Jung nos recuerda: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y ese privilegio requiere disciplina. No la disciplina rígida del soldado que obedece órdenes externas, sino la disciplina consciente del héroe que responde a un llamado interior. Cada vez que eliges la disciplina desde este lugar profundo, cada vez que contestas sí a tu llamado heroico a pesar del miedo, fortaleces a tu héroe interno. Y con cada fortalecimiento, lo que antes requería esfuerzo consciente comienza a fluir con naturalidad creciente. La disciplina se vuelve automática no porque te hayas programado como una máquina, sino porque has despertado a tu naturaleza heroica. Los antiguos alquimistas, cuyo simbolismo tanto fascinó a Jung, buscaban la transmutación del plomo en oro. Pero como Jung descubrió, la verdadera alquimia no ocurría en los laboratorios físicos, sino en la psique humana. La transmutación, que realmente importa, es la de nuestros aspectos más densos y pesados en cualidades luminosas y fluidas. La disciplina automática es, en esencia, una práctica alquímica. Transformamos la resistencia en fluidez, el esfuerzo en naturalidad, la fragmentación en integración. Pero esta transformación no ocurre de manera espontánea, ni a través de simples técnicas de fuerza de voluntad. Requiere rituales conscientes, repetidos con intención y presencia. Un ritual, a diferencia de una rutina, no es una mera repetición mecánica. Es un acto simbólico que conecta lo consciente con lo inconsciente, lo cotidiano con lo sagrado. Cuando conviertes tus prácticas disciplinarias en rituales, estás hablando directamente con las profundidades de tu psique en el lenguaje que mejor comprende, el lenguaje de los símbolos. Imagina que cada mañana, al realizar tu primera acción disciplinada del día, sea meditar, ejercitarte o simplemente hacer tu cama, lo haces no como una tarea en tu lista, sino como un ritual de comunión con tu sí mismo. No es tengo que hacerlo, sino me entrego a este acto como expresión de mi compromiso con mi transformación. Los alquimistas entendían que la materia debe pasar por fases específicas para transmutarse: nigredo, ennegrecimiento; albedo, blanqueamiento; citrinitas, amarilleamiento; y rubedo, enrojecimiento. De manera similar, tu camino hacia la disciplina automática atraviesa etapas de oscuridad, purificación, iluminación y finalmente, integración. En la fase de nigredo, enfrentas toda la resistencia, el caos y la indisciplina acumulados. No huyes de esta oscuridad, la abrazas como parte necesaria del proceso. Sí, veo mi resistencia. Sí, reconozco mi tendencia a la postergación y la acepto como parte de mi humanidad. Luego viene albedo, donde comienzas a purificar tus intenciones. Ya no te disciplinas desde el miedo o la obligación, sino desde el amor a ti mismo y el compromiso con tu evolución. En citrinitas, una nueva luz comienza a brillar en tu interior. La disciplina ya no parece una carga, sino una forma de honrarte a ti mismo. Empiezas a notar los beneficios sutiles pero profundos de tu constancia. Finalmente, en rubedo, la integración ocurre. La división entre tú que disciplinas y tú que resistes se disuelve. Ya no hay lucha interna, solo un fluir natural hacia lo que sabes que te nutre y eleva. Jung nos recuerda: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Los rituales conscientes son el puente entre ambos mundos, la herramienta a través de la cual transformamos el destino ciego en elección consciente, la indisciplina automática en disciplina natural. En las profundidades de tu psique mora el anciano sabio, ese arquetipo junguiano que representa la sabiduría acumulada, no solo de tu experiencia personal, sino de la experiencia colectiva humana. Es esa voz interior que trasciende las preocupaciones inmediatas, que ve más allá de los obstáculos momentáneos, que conoce el valor del tiempo y la paciencia.
Mientras tu ego se aferra a la gratificación instantánea, tu anciano sabio interior comprende el poder de la inversión a largo plazo, el valor de la paciencia, la grandeza que se construye piedra sobre piedra. La disciplina automática solo emerge cuando dejamos de identificarnos exclusivamente con los deseos impulsivos de nuestro ego y comenzamos a escuchar esa sabiduría ancestral que late en nuestro interior. No es casualidad que en todas las tradiciones espirituales, la figura del anciano o la anciana sea símbolo de maestría, de una relación armoniosa con el tiempo y los ciclos de la vida. Imagina que dentro de ti existe un consejo de ancianos, guardianes de un conocimiento profundo sobre tu verdadera naturaleza y propósito. Cuando te entregas a prácticas disciplinadas, no estás obedeciendo reglas externas. Estás honrando la sabiduría de ese consejo interior. Estás eligiendo vivir desde un lugar más profundo que los caprichos momentáneos. El anciano sabio te susurra: lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Lo que construyes con paciencia, permanecerá cuando las estructuras apresuradas ya se hayan derrumbado. ¿Y si tus momentos de indisciplina fueran simplemente momentos donde has perdido conexión con esta sabiduría interior? ¿Y si la constancia que buscas no requiriera más fuerza de voluntad, sino más silencio interior para escuchar esa voz ancestral? Jung describió al anciano sabio como el arquetipo del significado. Es el que puede ver patrones donde otros solo ven caos, propósito donde otros solo ven azar. Cuando conectas con este aspecto de tu psique, la disciplina deja de ser una lucha contra tus impulsos y se convierte en una expresión natural de tu comprensión más profunda. En el silencio de Minenolento, la meditación, en los momentos de contemplación genuina, en esos espacios donde te permites ser más que hacer, el anciano sabio puede hablar, y su mensaje siempre es el mismo. La verdadera disciplina no es controlar la vida, sino fluir con ella desde un lugar de profunda comprensión. Cultiva espacios de silencio en tu vida. Honra los momentos de contemplación tanto como los de acción, porque es en ese silencio donde el anciano sabio puede transmitirte los secretos de una disciplina que, en lugar de agotarte, te nutre, en lugar de limitarte, te libera. Jung introdujo al mundo el concepto de sincronicidad. Esas coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad convencional, sino que revelan una conexión profunda entre la psique y el mundo exterior. Lo que muchos no comprenden es que la disciplina consistente crea el terreno fértil donde las sincronicidades florecen. Cuando te entregas a prácticas disciplinadas desde un lugar de autenticidad interior, comienzas a sintonizarte con ritmos más profundos que los de tu ego. Te alineas con corrientes de energía que trascienden tu voluntad individual, y en esa alineación, lo que antes requería esfuerzo, comienza a manifestarse con una fluidez sorprendente. Imagina un río caudaloso. Puedes remar contra la corriente, agotándote en el esfuerzo, o puedes aprender a reconocer la dirección natural del agua y navegar con ella. La disciplina impuesta desde el ego es como remar contra la corriente. La disciplina que emerge del sí mismo es como descubrir que tus deseos más auténticos y el flujo del río van en la misma dirección. Es entonces cuando las sincronicidades comienzan a multiplicarse en tu vida. Encuentras el libro perfecto justo cuando lo necesitas. Lumina, persona que puede ayudarte, aparece en el momento preciso. Las oportunidades se presentan sin que tengas que forzarlas. ¿Y si la verdadera disciplina no fuera nadar más fuerte, sino aprender a reconocer la corriente de tu destino? ¿Y si en lugar de luchar contra ti mismo, pudieras descubrir que existe un ritmo natural en tu interior que, una vez encontrado, te lleva exactamente a donde necesitas ir? Jung observó que las personas que viven en conexión profunda con su inconsciente, que han integrado sus aspectos de sombra y luz, experimentan un número significativamente mayor de eventos sincrónicos. No porque tengan más suerte, sino porque han establecido un diálogo fluido entre su ser consciente y las dimensiones más profundas de la psique.
donde el tiempo y el espacio operan con reglas diferentes a las que conocemos en la superficie. La disciplina automática, desde esta perspectiva, no es el resultado de programarte con hábitos repetitivos. Es la consecuencia natural de haber encontrado tu ritmo auténtico, ese punto donde tus acciones conscientes y los movimientos de tu inconsciente danzan en armoniosa sincronía. Observa aquellos momentos en que te sientes en estado de flujo, cuando el tiempo parece detenerse y actúas sin esfuerzo, con claridad y precisión naturales. Esos momentos no son anomalías, son vislumbres de lo que es posible cuando la disciplina deja de ser una imposición externa y se convierte en una expresión de tu naturaleza más profunda. La creación de algo nuevo, escribió Jung, no se logra con el intelecto, sino con el instinto de juego que actúa por necesidad interior. La mente creativa juega con los objetos que ama. De manera similar, la disciplina automática no viene del intelecto que planifica y controla, sino de un amor profundo por el camino que has elegido, un compromiso que trasciende el cálculo de beneficios y esfuerzos. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la disciplina automática es nuestra tendencia a pensar en términos de polaridades rígidas: disciplina versus libertad, esfuerzo versus placer, control versus espontaneidad. Jung comprendió que la psique humana no evoluciona superando o eliminando estas polaridades, sino integrándolas en una síntesis superior. La disciplina verdadera no es lo opuesto a la libertad. Es el vehículo a través del cual la libertad auténtica se hace posible. No es la negación del placer, sino el puente hacia placeres más profundos y duraderos que los que ofrece la gratificación instantánea. En la fase inicial del camino, experimentamos estas polaridades como contradicciones irreconciliables. Sentimos que debemos elegir: ¿seré disciplinado o seré libre? ¿Me entregaré al esfuerzo o buscaré el placer? Esta percepción dicotómica crea una guerra interna donde parte de nosotros empuja hacia la disciplina, mientras otra parte resiste y sabotea. Imagina a dos personas en tu interior, aparentemente en conflicto eterno. Una anhela el crecimiento, la maestría, la evolución. La otra busca comodidad, seguridad, placer inmediato. La integración ocurre no cuando una vence a la otra, sino cuando ambas reconocen que, en un nivel más profundo, buscan lo mismo: tu plenitud, tu bienestar, tu expresión más completa. Jung llamó a este proceso la función trascendente, esa capacidad de la psique para crear un tercer espacio donde los opuestos aparentes pueden coexistir y fertilizarse mutuamente. Es el espacio donde la disciplina y la espontaneidad dejan de ser enemigos y se convierten en colaboradores en la danza de tu desarrollo. Y si tu resistencia a la disciplina no fuera un defecto a corregir, sino una parte valiosa de ti que necesita ser escuchada e integrada. Y si en lugar de librar una batalla interna, pudieras iniciar un diálogo sincero entre esas partes aparentemente opuestas. Este diálogo podría sonar así: comprendo que buscas protegerme del esfuerzo y el posible fracaso. Tu intención es amorosa, y a la vez, mi anhelo de crecimiento también es una expresión de amor hacia mí mismo. ¿Cómo podemos colaborar, en lugar de oponernos? Jung nos enseñó que los símbolos son puentes entre lo consciente y lo inconsciente, entre aspectos aparentemente irreconciliables de nuestra psique. Un símbolo poderoso para la disciplina automática podría ser el del árbol, con raíces profundas en la tierra, nuestros instintos, deseos, sombra, y ramas que se elevan hacia el cielo, nuestras aspiraciones, metas, visión. El árbol no niega ni sus raíces ni sus ramas. Integra ambas en un organismo unificado y en constante crecimiento. La disciplina se vuelve automática cuando deja de ser una imposición de un aspecto de tu ser sobre otro y se convierte en la expresión natural de tu psique integrada, donde las polaridades no se cancelan sino que danzan juntas en un equilibrio dinámico y creativo. En la profundidad de toda resistencia a la disciplina, de todo patrón de autosabotaje o procrastinación crónica,
suele latir una herida antigua. Jung comprendió que estas heridas no son simples obstáculos a superar o eliminar. Son portales hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, hacia una integración más completa de nuestra psique. La psicología junguiana nos invita a ver nuestras heridas no como defectos, sino como aspectos sagrados de nuestra historia personal, espacios donde la luz de la conciencia es más necesaria y potencialmente más transformadora. Piensa en esos momentos de tu infancia o adolescencia donde quizás fuiste criticado duramente por tus esfuerzos, donde el perfeccionismo de figuras de autoridad te hizo sentir que nunca serías suficiente, o donde el éxito se asoció con expectativas abrumadoras. Estas experiencias crean nudos energéticos en la psique, puntos donde la energía vital queda estancada, congelada en el tiempo. La disciplina impuesta desde el ego intenta ignorar o sobrepasar estas heridas, creando una estructura rígida que, eventualmente, se quiebra. La disciplina que emerge del sí mismo, en cambio, comienza por reconocer y honrar estas heridas, por escuchar su mensaje, por comprender su propósito protector. Imagina una herida física. Si la ignoras y continúas, sometiéndola a presión, solo se infectará y empeorará. Necesita atención consciente, limpieza, cuidado. Lo mismo ocurre con las heridas psíquicas que interfieren con tu capacidad para mantener una disciplina saludable. ¿Y si tu dificultad para mantener ciertos hábitos no fuera pereza o falta de voluntad, sino una herida antigua pidiendo atención? ¿Y si antes de exigirte más disciplina, necesitaras ofrecer más comprensión y compasión a esas partes heridas de ti mismo? Jung nos habló del niño herido interior, ese aspecto de nuestra psique que carga con las experiencias dolorosas del pasado. Este niño interior no madura simplemente con el paso del tiempo. Permanece congelado hasta que la luz de la conciencia adulta lo reconoce, lo escucha y lo integra en la totalidad del ser. La disciplina automática solo puede florecer en un terreno psíquico donde las heridas antiguas han sido reconocidas y están en proceso de sanación. No es casualidad que muchas personas experimenten avances significativos en su capacidad para mantener hábitos positivos después de procesos terapéuticos o de autoexploración profunda. No han adquirido más fuerza de voluntad, han liberado energía psíquica que estaba atrapada en antiguas heridas. Dedica tiempo a dialogar con tus patrones de resistencia. Pregúntales, ¿qué intentas proteger? ¿De qué experiencia pasada estás tratando de mantenerme a salvo? Escucha con compasión, sin juicio, y luego, con la sabiduría del adulto que eres ahora, ofrece a esa parte herida una nueva perspectiva, una nueva posibilidad. Comprendo que intentas protegerme del dolor del esfuerzo y el posible fracaso. Te agradezco. Y a la vez, hoy tengo recursos que no tenía entonces. Hoy puedo sostenerme a través del esfuerzo. Hoy puedo aprender del fracaso en lugar de ser definido por él. En ese diálogo interno, en esa integración compasiva de la herida, la disciplina deja de ser una lucha contra ti mismo y se convierte en un acto de amor propio, en una expresión de tu integridad reclamada. El proceso de individuación, tal como lo describió Jung, es el viaje de toda una vida hacia la integración psíquica, hacia la realización del sí mismo. No es un destino que se alcanza de una vez para siempre, sino una espiral continua de desarrollo, donde cada nivel de integración revela nuevas áreas por integrar, nuevas dimensiones de nuestro ser por descubrir y expresar. La disciplina automática es tanto un vehículo para este viaje como un resultado natural del mismo. A medida que avanzamos en el camino de la individuación, las acciones que nutren nuestro desarrollo auténtico dejan de requerir esfuerzo consciente y comienzan a fluir desde nuestro ser integrado. Jung observó que las personas en proceso activo de individuación desarrollan una relación diferente con el esfuerzo y la constancia. No es que no encuentren resistencia o dificultad, es que han aprendido a ver estos obstáculos como parte integral del camino, como maestros en lugar de enemigos.
Imagina tu vida como una gran obra de arte que estás creando paso a paso, pincelada a pincelada. El artista no ve el esfuerzo de pintar cada día como una imposición externa o un sacrificio. Lo percibe como parte esencial de su expresión, de su diálogo con la vida misma. En las etapas iniciales del camino, la disciplina puede sentirse como algo que debes hacer a pesar de ti mismo. Pero a medida que avanzas en tu individuación, esa misma disciplina se transforma en algo que no puedes dejar de hacer, porque se ha convertido en expresión natural de quién eres. ¿Has notado cómo las personas que han encontrado su vocación auténtica no hablan de obligarse a trabajar? Su compromiso no viene del deber, sino de la resonancia profunda entre su ser esencial y la actividad a la que se dedican. Esta es la cualidad de la disciplina que emerge de un proceso de individuación activo. Jung nos recuerda: tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. La disciplina impuesta desde afuera, por expectativas sociales, comparaciones con otros o ideales abstractos, siempre será experimentada como una carga. La disciplina que emerge desde dentro, desde tu verdad más profunda, revelada a través del proceso de individuación, se experimenta como liberación. Conocerse a sí mismo no es un lujo filosófico o un pasatiempo para momentos de ocio. Es el fundamento sobre el cual se construye una disciplina que no te agota, sino que te nutre, que no te restringe, sino que te expande. Cada práctica disciplinada, cuando está alineada con tu proceso de individuación, es una afirmación: elijo convertirme en quien realmente soy. Y en esa elección repetida día tras día, lo que comenzó como un esfuerzo consciente se transforma gradualmente en una manifestación espontánea de tu ser más auténtico. La disciplina automática, vista desde esta perspectiva, no es el punto final del camino. Es una señal de que estás en el camino correcto, de que tus acciones externas y tu verdad interna están comenzando a alinearse en una danza armoniosa. En la psicología junguiana, el cuerpo no es simplemente un vehículo que transporta la mente o el espíritu. Es un participante activo en el proceso de individuación, un territorio sagrado donde los arquetipos se manifiestan, donde las polaridades se integran, donde lo inconsciente se hace consciente a través de sensaciones, emociones y energías sutiles. La disciplina verdadera no es una imposición de la mente sobre el cuerpo rebelde. Es un diálogo profundo entre ambas dimensiones, un pacto sagrado donde cada una honra la sabiduría de la otra. Muchos acercamientos modernos a la disciplina tratan al cuerpo como un obstáculo a superar, una máquina a controlar, un sirviente que debe obedecer las órdenes de la mente. Esta visión fragmentada solo refuerza la división interna y, paradójicamente, fortalece la resistencia que intentamos vencer. Imagina tu cuerpo no como un objeto que posees, sino como un templo vivo que habitas, un espacio sagrado donde cada sensación, cada ritmo, cada impulso tiene un mensaje para ti. La disciplina automática emerge cuando aprendes a escuchar ese mensaje, a respetar los ritmos naturales del cuerpo, a colaborar con su sabiduría innata en lugar de imponerle patrones artificiales. Jung observó que muchos de sus pacientes experimentaban transformaciones psicológicas profundas a través de prácticas que involucraban al cuerpo. Danza, movimiento consciente, respiración, rituales. No como técnicas de control corporal, sino como puentes entre la conciencia y dimensiones más profundas del ser. ¿Y si tu cuerpo no fuera el enemigo de tu disciplina, sino tu aliado más poderoso? ¿Y si en lugar de forzarlo a adaptarse a horarios y exigencias desconectadas de sus ritmos, pudieras aprender a co-crear con él un patrón de vida que honre tanto tus aspiraciones como sus necesidades? El proceso alquímico que transforma la disciplina consciente en disciplina automática ocurre no solo en la mente, sino en cada célula de tu cuerpo. Es una transmutación energética, donde los patrones de resistencia almacenados en tus tejidos, tensiones crónicas, bloqueos energéticos
memorias corporales de experiencias pasadas, gradualmente se disuelven y son reemplazados por patrones de flujo de vitalidad de presencia encarnada. Aprende a escuchar los mensajes de tu cuerpo. Si sientes resistencia hacia cierta práctica, no asumas automáticamente que es pereza o falta de voluntad. Pregúntate, ¿está mi cuerpo tratando de protegerme de algo? ¿Está este patrón alineado con mis ritmos naturales? ¿Estoy honrando la sabiduría de mi cuerpo o imponiendo un ideal externo? La verdadera disciplina no se siente como una lucha contra la naturaleza, incluyendo tu propia naturaleza corporal, sino como un fluir con ella desde un lugar de profundo respeto y comprensión. Como dijo Jung, la naturaleza no es materia, solamente, es también espíritu. Trata tu cuerpo como un aliado, no como un sirviente. Dialoga con él, escúchalo, honra sus límites y sabiduría, y descubrirás que, lejos de ser un obstáculo para tu disciplina, se convierte en su fundamento más sólido, en el templo donde lo automático y lo consciente, lo instintivo y lo espiritual, finalmente se encuentran y se reconocen como expresiones de una misma realidad integrada. En el corazón de toda transformación profunda, nos dice Jung, yace una pequeña muerte, un momento donde algo en nosotros debe rendirse, disolverse, para que algo nuevo pueda nacer. El proceso de desarrollar una disciplina automática no es una excepción. Requiere la muerte de ciertas identificaciones egoicas, de ciertos patrones arraigados, de ciertas formas limitadas de comprendernos a nosotros mismos. El ego se aferra a la idea de que yo soy este cuerpo separado, yo soy esta historia personal, yo soy estas capacidades y limitaciones. Desde esa identificación limitada, la disciplina siempre será una lucha, porque el ego percibe el esfuerzo como una amenaza potencial a su seguridad, a su comodidad, a su continuidad. La transformación ocurre cuando comenzamos a identificarnos no exclusivamente con el ego, sino con el sí mismo, ese centro de la psique que trasciende y a la vez incluye todas nuestras polaridades, sombras y luces. Desde esa identificación más amplia, la disciplina deja de ser percibida como una amenaza y se reconoce como un acto de amor hacia nuestra totalidad. Imagina que estás de pie frente a un río caudaloso que debes cruzar. Tu ego construye un bote frágil e intenta navegar contra la corriente, agotándose en el esfuerzo. Tu sí mismo comprende que no necesitas el bote. Puedes fundirte con el río mismo, fluir con él, ser uno con su movimiento. No es que el ego desaparezca completamente, sigue siendo una función importante de la psique, pero ya no está en el centro del escenario. Ya no es el director de la orquesta de tu ser. Esta pequeña muerte es tanto un final como un principio. El fin de la lucha, el inicio de la fluidez, el fin de la fragmentación, el inicio de la integración, el fin de la disciplina como imposición externa, el inicio de la disciplina como expresión natural de tu ser más profundo. ¿Y si lo que percibes como resistencia a la disciplina fuera en realidad resistencia a esta pequeña muerte? ¿Y si tu apego a ciertos patrones de indisciplina fuera en el fondo el miedo del ego a rendirse a algo más grande que él mismo? Jung nos habla del arquetipo de la muerte y renacimiento presente en todas las tradiciones espirituales. El grano de trigo que debe morir para dar fruto, la serpiente que muda su piel, el fénix que renace de sus cenizas. Estos no son meros símbolos poéticos, son mapas del territorio psíquico que todos atravesamos en nuestro camino hacia la integración, hacia la plenitud. La disciplina automática emerge naturalmente cuando has atravesado este umbral de transformación. Ya no actúas como si nada te afectara, simulando una fortaleza que no posees. Has descubierto que nada externo tiene poder real sobre alguien que ya se ha reconciliado con su propio abismo, que ha integrado sus sombras y luces en una totalidad dinámica y en constante evolución. En ese espacio de integración, la disciplina deja de ser un esfuerzo heroico del ego y se convierte en el fluir natural del río de la vida a través de tu ser reconciliado. Ya no te disciplinas,
La disciplina eres tú, expresándote sin esfuerzo a través de cada pensamiento, cada emoción, cada acción. Y así, lo que comenzó como una búsqueda de técnicas para disciplinarte hasta que sea automático, culmina en el descubrimiento de que la verdadera automaticidad no viene de la repetición mecánica ni de la programación mental, sino del encuentro con tu naturaleza más auténtica, de la reconciliación con tu totalidad, del regreso al hogar de tu propio ser. Ya no actúas como si nada te afectara, simplemente descubriste que nada externo tiene poder sobre alguien que ya se reconcilió con su propio abismo.